en 1867, reunido el Comité Revolucionario de Bayamo en la preparación del proceso del levantamiento armado por la independencia de Cuba del Imperio Español, ese comité revolucionario al cual pertenecía Pedro Perucho Figueredo Cisneros, le pide a este, que era un hombre con conocimientos musicales y con cultura literaria, hacer un himno que fuese, decían ellos, y cito, como la marsellesa de los revolucionarios cubanos. De ahí viene la asociación de marsellesa y bayamesa, porque entonces Perucho Figueredo les presenta, se dice que al día siguiente de esta petición, de esta reunión, que por supuesto fue una reunión clandestina, porque fue en pleno proceso todavía de estar iniciando la organización de la Guerra de Independencia, presenta lo que él entendió, lo que él hizo, que fue una pieza que él tituló La Bayamesa, quizás por asociación de la marsellesa con la bayamesa. De todas maneras, la analogía, que era muy válida, después también resultó, a la larga históricamente, resultó muy certera, pudiéramos decir, porque fue Bayamo precisamente el lugar, el territorio del país donde se inician las luchas revolucionarias de manera, vamos a decir, de carácter formal, que condujeron incluso a lo que ellos llamaron la República en Armas. Y esto, como te decía, fue en el año 67. En el 68, como se conoce, se produce el levantamiento armado, se produce la toma de Bayamo. El 20 de octubre se canta por primera vez públicamente la bayamesa. Hay algunas ideas, quizás un poco mitológicas, de que Perucho, sentado en su caballo, escribió la letra del himno y la distribuyó entre la gente. Imagínate tú, es un poco eso improbable, ¿no? En primer lugar, la letra del himno, y eso está comprobado, existía desde mucho antes. El himno que le presentó Perucho al Comité Revolucionario de Bayamo era música y letra. Una melodía que él acompañó al piano, porque él, repito, era un hombre con conocimientos musicales, con una letra. El hecho cierto es que se distribuye la letra el 20 de octubre y se canta por primera vez de manera masiva la bayamesa. De ahí es que se toma el 20 de octubre como referente a los efectos de considerarlo Día de la Cultura Cubana. Esto tiene muchas simbologías, porque bueno, ¿qué cosa es la bayamesa? La bayamesa se le llama himno, pero en realidad no es otra cosa. Musicalmente hablando es una marcha, no es un himno. Y además es una marcha de combate. El himno había tenido dos presentaciones públicas anteriores, pero encubierto, porque se había anteriormente tocado en una fiesta del Corpus Christi sin la letra, porque la letra era totalmente subversiva. Y se había tocado en la iglesia y se había tocado en la procesión. Se cuenta de que el gobernador español de Bayamo, el teniente coronel Udaeta, levantó sospechas de que esa no era una música que tuviese un carácter religioso o sacro, que más bien parecía una música aguerrida, y que había reclamado tanto a Perucho Figueredo como al maestro Manuel Muñoz Cedeño, que fue el que hizo una orquestación para el tipo de orquesta que se manejaba entonces, que es lo que le decíamos orquesta de vientos, que era el mismo tipo de orquesta con que se bailaban las danzas, las contradanzas, etc., pero repito, sin letra. Cantado, propiamente dicho, con la letra que conocemos hoy, fue el 20 de octubre que eso ocurrió. Días después, ya liberado Bayamo, como es natural, se había organizado un coro de 12 bayamesas, se dice que 6 blancas y 6 negras, que cantaron el himno también en el pórtico de la iglesia de la ciudad. O sea, son momentos que el himno tiene. ¿Qué ocurre? Que después vino el hecho de que los españoles mandaron refuerzos, mandaron tropas de considerables proporciones a Bayamo, que los revolucionarios se dieron cuenta de que no iban a poder defender la ciudad y decidieron incendiarla y retirarse a los montes para continuar la lucha desde los montes, desde la manigua. Y en el incendio de Bayamo, entre las muchas cosas que se perdieron, se perdió la partitura original, o sea, la primera que había escrito Perucho Figueredo, con la melodía. Por supuesto, de lo del maestro Muñoz tampoco quedó nada. Todos esos papeles se perdieron. Y un año después, en el año 69, hizo, a petición, estando en Camagüey, a petición
de una jovencita que se llamó Adela Morel, hizo Perucho Figueredo, a memoria, una copia de esa partitura primera que él escribió, melodía y letra, que tenía la melodía con los dos primeros, las dos primeras estrofas, y después debajo escritas las otras 4 estrofas que él le había añadido a ese himno. Esas 4 estrofas siguientes no se cantan hoy. ¿Por qué no se cantan hoy? Porque en un momento determinado, desconociendo todo el mundo que esa partitura hecha por Figueredo para la señorita Adela Morel existía, estando en Nueva York, José Martí le pide a Emilio Agramonte, que es un músico cubano muy destacado, que era emigrado en los Estados Unidos en ese momento, revolucionario, un músico muy distinguido, un hombre muy conocedor, excelente pianista, que dominaba perfectamente el arte operístico, que dirigía conciertos, que organizaba, que tenía un magisterio también ahí en aquel lugar. Y él le pide al maestro Agramonte, Martín le pide que entre los emigrados revolucionarios cubanos, él rescate el canto con su letra de La Bayamesa de Perucho Figueredo y lo lleve a una partitura. Eso que le llamamos los músicos transcripción musical. O sea, de la tradición oral se escuchan cómo la gente lo canta y eso se lleva a una partitura. Y eso hizo Emilio Agramonte. Lo llevó a una partitura donde está la melodía con la letra, pero además Emilio entonces le añadió otra cosa, que fue una armonización para piano, de manera que eso pudiera tener un acompañamiento con piano. Y eso fue, precisamente esa fue la que publicó Martí en el periódico Patria en Nueva York el 25 de agosto de 1892. Ya cuando Martí la publica, ella sale con las 2 primeras estrofas sin las 4 últimas. Y con esas 2 primeras estrofas es que se ha cantado desde entonces hasta hoy. Es decir, las 4 últimas estrofas desaparecieron del uso, del canto, de la práctica de hacer el himno. Se dice que, quizás esto sean conjeturas, que Martí no las consideró atractivas para ese himno porque eran estrofas donde podía dañarse la dignidad de los españoles. Se sabe, y eso es bien sabido, que Martí nunca confundió la guerra de la liberación de Cuba de España con actitudes antiespañolas de ningún tipo, ni de enfrentar una nación con la otra, ni de ningún tipo de actitudes semejantes, ¿no? Que en ese sentido sería muy coherente, porque realmente las 4 últimas estrofas tienen apelativos que pueden ser lacerantes para la dignidad de los españoles, que en definitiva ni todos los españoles eran imperialistas ni cosas por el estilo, ¿no? Y entonces con las 2 primeras estrofas fue que Martí la publicó y así se estuvo cantando hasta que hay una que yo no la he visto, se dice que hubo una impresión también en un periódico cubano un poquito anterior a la de Martí, el Cubano Libre, que es posible que sea en el Cubano Libre, pero realmente la que impacta, la que se difunde, que incluso se difunde en el mundo, en muchos países se conoció la Bayamesa, primero que todo por la publicación que hizo Martí de ella en Patria. Esa fue la que lo difundió, la que despegó a nivel social, a nivel no solamente de Cuba, de Estados Unidos, sino hasta de Europa, el conocimiento de la Bayamesa. En 1899 se le encarga, más bien a fines de 1898, se le encarga a un músico de Guanabacoa, de La Habana, el maestro Antonio Rodríguez Ferrer, compositor, arreglista, director de banda, una orquestación para interpretar lo que ya algunos llamaban el himno de Bayamo, y con esto dar recibimiento en Guanabacoa al primer contingente militar de mambises que llegaban de oriente al occidente del país, ya siendo Cuba libre. Rodríguez Ferrer hizo una versión
que tenía, en primer lugar, la introducción que todos conocemos, una introducción instrumental, que es la que conocemos hoy. Ellos le llamaban entonces clarín, hay quien le llaman también diana. Son introducciones que se hacen, sobre todo en este tipo de músicas, que son llamativas a un combate, llamativas a una epopeya, vibrantes, ¿no? Introducciones. Y él le hizo esta introducción, él le construyó, le creó esta introducción. Y le hizo algunas modificaciones a la música en función ya de una orquestación para una banda que se dice que era de 12 músicos. Y con esta misma banda, y con esta misma orquestación, en 1900 se tocó el himno y se hizo la bandera, que ya no era la de Carlos Manuel de Céspedes, era la llamada bandera de Narciso López, declarando himno nacional a la bayamesa y bandera nacional a la bandera que conocemos hoy, la bandera tricolor, que es nuestra bandera, que ha sido siempre nuestra bandera. Es decir, que esos son, pudiéramos decir, momentos climáticos del himno, y nos indica varias cosas importantes. Primero, que el elemento genésico, musical y literariamente del actual himno nacional de Cuba está en la bayamesa de Perucho Figueredo. Segundo, que esa bayamesa sufrió elaboraciones artísticas y algunas correcciones artísticas también en la música, no en la letra, que lo llevaron a ser como la conocemos hoy, que la desapegaron un poco de cierto estilo relacionado con la marsellesa francesa, y lo ubicó más en el contexto de una música de aquí, de una música nuestra. Y tercero, que sí, la letra nunca tuvo alteración. La única alteración que tuvo, que no es alteración, es que se suprimieron las 4 últimas estrofas y se mantuvieron las 2 primeras, que son más que suficientes para expresar lo que los combatientes de entonces quisieron decir con respecto a la lucha por la independencia de Cuba, y lo que los cubanos de hoy seguimos diciendo con respecto a nuestros deseos de mantener esa independencia y de desarrollarla a costa de cualquier sacrificio, pudiéramos decir. A partir de ahí el himno ha tenido muchas facetas, primero por su impacto social. Bueno, está claro, el himno está presente a partir de determinado momento en las escuelas, donde los niños estudian, donde se les enseña el canto del himno, donde se canta el himno, por lo menos, si no diariamente, por lo menos una vez a la semana, en los actos escolares y demás, en los actos públicos, como es natural, en todo tipo de acto público oficial, y en muchos no oficiales, porque existieron, siempre existieron, y siguen existiendo hoy, muchas organizaciones que no son, pudiéramos decir, gubernamentales, que son organizaciones sociales, organizaciones de carácter social, que comienzan sus actos, que comienzan sus encuentros cantando el himno nacional, porque realmente el himno nacional de Cuba se convirtió en uno de los principales, yo diría que con la bandera, en los 2 principales símbolos patrios. Porque el escudo no deja de ser un símbolo patrio, obviamente es un símbolo patrio, pero el escudo es, pudiéramos decir, un poco más para cuestiones oficiales. Sin embargo, la bandera y el himno tienen un nivel alcanzaron un nivel en la sensibilidad popular, en el sentido del patriotismo popular, más allá de lo oficial, más allá de lo gubernamental, más allá de lo oficioso, que alcanza ya las fibras del sentimiento, que alcanza las fibras del patriotismo grupal, colectivo, pero también del patriotismo individual, de la sensibilidad individual del cubano como tal. Entonces, bueno, eso para hablar, digamos, de una primera etapa, y que es importante conocer a los efectos de dónde surge el himno, cómo surge el himno y por qué se ha mantenido a lo largo de tantos años. El himno ha estado presente, por supuesto, cuanta actividad importante social de nuestro país, está presente diariamente en las actividades deportivas, está presente en todas las actividades culturales, de carácter comunitario, de carácter social, de carácter más amplio, oficiales o no oficiales. La escuela, repito, que tiene una importancia muy significativa, es un elemento consustancial, inseparable a la sensibilidad del cubano de todos los tiempos y muy especialmente de nuestro tiempo.